descubre el poder transformador de la carta a los romanos, un milagro divino de fe y redención. En el tercer año de Joacim, mientras las sombras del imperio romano se alzaban sobre la ciudad, el apóstol Pablo, que había sido un fariseo fervoroso, ahora se encontraba encarcelado en Roma, atado no solo por cadenas físicas, sino por la gloria del mensaje que le había sido confiado. Su celda, oscura y fría, resonaba con los ecos de la verdad que había descubierto en el camino a Damasco. Ahí, en esas penumbras, el peso de los antiguos versículos se hizo claro: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Con la pluma en mano y el cuaderno abierto, Pablo comenzó a escribir la carta a los romanos, su corazón ardiendo con la necesidad de transmitir la profundidad del amor de Dios. Sabía que esta comunidad enfrentaba turbulencias, desorientados entre el paganismo que los rodeaba y la nueva fe que clamaba por ser comprendida. Las calles bulliciosas de Roma, llenas de ídolos y filosofías en conflicto, se oponían al mensaje transformador de la gracia. Sin embargo, él tenía la respuesta: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mientras Pablo redactaba, su mente se llenaba de recuerdos sobre los frutos de la gracia que había cosechado en sus viajes. Quería recordarle a la comunidad que el sacrificio de Cristo no solo era un acto de salvación, sino una manifestación del amor incondicional de Dios. El dilema de muchos de ellos era el temor a no ser dignos de esa gracia. Por eso, exhortó: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. A través de sus palabras, buscaba que comprendieran que su identidad ahora estaba enraizada en la libertad que solo el Evangelio podía ofrecer. Sin embargo, la amenaza del emperador Nerón acechaba como un lobo en la oscuridad, y las voces de la cultura romana se alzaban en la noche. La persecución estaba a la vuelta de la esquina, y muchos en la comunidad temían perder todo por su fe. Pablo, sintiendo este temor compartido, clamó con fervor: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En su mente, cada letra escrita era un impulso hacia adelante, una antorcha que iluminara los temores que se amontonaban en sus corazones. Las palabras eran vivas y poderosas, un eco del poder divino que había transformado su propia vida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios: ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tensión en la celda se intensificó. Pablo sintió la urgencia de concluir su epístola. Miró a su alrededor, con los muros de la prisión como testigos silenciosos de su sufrimiento. Aún así, la esperanza brillaba en su corazón. En la profundidad de su ser, sabía que el Evangelio llevaba consigo una promesa de transformación, y sus palabras, escritas con dolor y devoción, servirían como guía en el incierto camino de fe que los romanos debían recorrer. La carta llegó a su clímax, con un llamado a la unidad y a la fe perseverante. Quien tiene al Hijo, tiene la vida, resonaba en su mente mientras sellaba el mensaje con su inquebrantable esperanza. En ese momento, el cielo parecía abrirse sobre su celda, y él se dio cuenta de que el verdadero milagro de la fe estaba justo por comenzar, sembrando un futuro lleno de promesas aunque el camino se presentara oscuro. ¿Tendría la comunidad la fortaleza para levantarse en la fe y enfrentar las pruebas que se avecinaban como un solo cuerpo en Cristo? La respuesta estaba en el aire, esperando ser revelada por la acción del Espíritu. La penumbra de la celda se hacía más densa, pero la luz de la revelación iluminaba el alma de Pablo. La pluma danzaba sobre el pergamino, como un puño de justicia divina que trazaba su camino hacia el futuro.
Era un colaborador del cielo, un portador del Evangelio cuya voz resonaría a través del tiempo y del espacio. Un nuevo impulso le llenó, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Su mente, como un torrente, evoca imágenes de aquellos tiempos en que había perseguido con fervor a los seguidores de Cristo. Pero ahora, ese mismo Cristo había transformado su vida, llevándolo a ser un mensajero de la verdad. El arrepentimiento había girado el corazón de Pablo, y con cada palabra escrita, deseaba invitar a los romanos a ese encuentro conmovedor. Se detuvo un instante, y con un susurro de gratitud, recordó la conexión inexplicable que ya habían establecido en su corazón. Las cartas que había enviado a otras comunidades llevaban ecos de enseñanza sobre la fe, la esperanza y el amor entre todos los creyentes. Mientras la persecución se cernía como un oscuro nubarrón, en su espíritu sentía que cada uno de ellos, ya fuera judío o gentil, era llamado a ser un pilar en la edificación de la iglesia del Señor. Pablo continuó escribiendo con fervor a medida que el viento gélido colaba susurros a través de las rendijas. No estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La verdad se convertía en arma de protección, y comprendió que esa era la herramienta que lo sostendría en tiempos de tribulación, cuando el imperio romano mostrara su rostro feroz. A su alrededor, los sonidos de la ciudad vibraban, el clamor de un mercado, la risa de niños y el eco de soldados marchando. Todo parecía despreciar la luz de la verdad que él proclamaba. Pero sabía que mientras las casas de piedra se llenaban de oscuridad, el testimonio del Evangelio podía transformar corazones de piedra en corazones de carne, llenos del amor de Dios. Ese pensamiento lo llevó a escribir sobre la creación misma, que toda la creación está gimiendo, anhelando la revelación de los hijos de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Preguntó en voz alta, como si los gritos de angustia y desesperación a su alrededor fueran parte de la misma naturaleza que clamaba por unidad y redención. Las cadenas que lo mantenían prisionero no podían limitar su espíritu. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando terminó de escribir, Paolo sintió que un nuevo empoderamiento renovaba su ser. Las palabras parecían cobrar vida, alimentando cada parte de su alma. Así como Pedro había sido alimentado por el Espíritu en su hora de angustia, Pablo sabía que la gloria de Dios se manifestaría también en Roma. Nadie podría detener el avance del reino, incluso en medio de la adversidad. Con la carta lista para ser entregada, un sentimiento de anticipación lo invadió. La promesa del Espíritu Santo estaba a punto de ser manifestada, no solo en su prisión, sino en la comunidad de Roma que respiraba la incertidumbre de lo que vendría. ¿Cómo responderían a la convocatoria de Dios? ¿Tendrían sus corazones la capacidad de continuar en la fe a pesar de los peligros que se acercaban rápidamente? Y en ese instante, sintió en su interior la convicción de que el propósito de Dios es tan vasto y eterno como el cielo, y que su plan, desde antes del comienzo de los tiempos, estaba en plena ejecución. Podía casi escuchar el eco de las promesas divinas resonando en su corazón, y no solo eso, sino que también la gloria que ha de venir se manifestará en ellos. Así, con una esperanza renovada, Pablo cerró la carta, dejando un misterio profundo en el aire. ¿Cómo mostraría Dios su esplendor en el desafío de la fe? Y así, la historia comenzaba a gestarse en la búsqueda divina del alma humana, esperando la respuesta del pueblo de Roma a su llamado transformador. La brisa de aquella noche parecía llevar consigo un eco de oraciones. Pablo, con el pergamino siempre bajo su capa, sentía el palpitar de la ciudad eterna mientras aguardaba la llegada de su mensajero, un joven llamado Timoteo. La oscuridad del lugar contrastaba con la luz de su espíritu, que ardía en su pecho como un fuego inextinguible. En la distancia, los pasos de Timoteo se acercaban. Su mente se llenó de recuerdos de los días en que había compartido el Evangelio en fortalezas y aldeas. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, murmuró para sí, resonando con la verdad vivificada en su ser. Cada palabra que había escrito,
cada lágrima derramada por sus hermanos en la fe, parecía poner a prueba las profundidades de su esperanza y su deseo de ver el florecimiento del reino de Dios en medio de la opresión. Finalmente, el joven entró en la celda. Con una mirada resuelta, llevó la carta a su corazón, sosteniéndola como el más preciado de los tesoros. Pablo sonrió, comprendiendo la labor del Espíritu en el joven. ¿Estás listo para llevar este mensaje, Timoteo?, preguntó, su voz reverberando con expectación. Listo estoy, padre, respondió Timoteo, su voz firme y llena de vida. He orado por esta misión. Que el Señor me guíe y prepare el camino ante mí. Con la carta en mano, el joven partió, y en su corazón resonaba el eco de las palabras de su mentor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los dos hombres se separaron, llevando consigo pedazos del propósito divino, esperando que las llamaradas de la fe inundaran la ciudad. Mientras Timoteo se alejaba, Pablo sintió que un nuevo capítulo comenzaba a abrirse, no solo en su vida, sino en la vida de cada creído en Roma. La carga que llevaba se hacía ligera, con la confianza de que el Espíritu Santo guiaría su andar. Las cadenas en sus manos eran solo un recordatorio de que su misión estaba comenzando, un símbolo de cómo los hombres pueden ser limitados, pero nunca el avance del reino de Dios. En el corazón de Roma se congregaban tanto judíos como gentiles. Las murmuraciones de su sociedad compleja se hacían más intensas, con preguntas sobre el Cristo resucitado, quien había confrontado con salvación a aquellos que habrían estado perdidos. Las palabras de Pablo se convertirían en un faro de esperanza en medio de los vientos de tribulación. Los días comenzaron a transcurrir, y los rumores comenzaron a circular, impulsados por el Espíritu que vivía en los creyentes. Las congregaciones se reunían, compartiendo las enseñanzas del apóstol, quienes hallaban consuelo en cada cláusula de la carta, que no solo hablaba de amor y gracia, sino que también desafiaba a la comunidad a ser un testimonio vivo de la gloria del Señor. Un hombre llamado Aquila, que había llegado como refugiado de Roma, se levantó para compartir su historia. Cuando escuché las palabras de Pablo, supe que había encontrado mi hogar en la verdad de Dios. Su gracia abarca nuestro pecado, y mi vida ya no le pertenece a la muerte. Las vidas tocadas por el Evangelio, como los engranajes de una gran maquinaria celestial, comenzaban a moverse hacia el propósito de Dios. A través de las enseñanzas de Pablo, el pueblo de Roma comenzaba a edificarse mutuamente en amor y en fe, dando la espalda a sus antiguos ídolos. Sin embargo, mientras las semillas del Evangelio germinaban, una sombra se cernía sobre la ciudad. El emperador, en su búsqueda de controlar cada corazón, preparaba un nuevo decreto que amenazaba con silenciar a todos los que proclamaran el nombre de Jesús. Pablo, en su celda, escuchó murmullos de la ciudad en la distancia y sintió un calar profundo en su espíritu. La pregunta resonó en su corazón: ¿persuadirá el miedo a aquellos que han conocido la verdadera libertad en Cristo? El apóstol cerró los ojos y levantó su voz a Dios en oración. El tiempo se apresuraba, y el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. ¿Estarían los fieles dispuestos a sostener su fe ante la persecución? ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios, incluso en los momentos más oscuros? De repente, como un río que brota de la roca, una nueva comprensión se abrió ante Pablo. Con una claridad divina, comprendió que el sufrimiento no es un obstáculo, sino un medio para que el poder de Dios desate milagros inesperados. Aquel que se aferra a la salvación puede encontrar vida aún en el dolor. Así se extienden los brazos del amor divino sobre los que serán probados. La certeza de que todo estaba bajo la soberanía de Dios llenó su corazón. Una chispa de esperanza encendió la atmósfera pesada, dejando claro que algo grande estaba por suceder. El Evangelio no solo cambiaría corazones, sino que transformaría el mundo, incluso en medio de la tempestad. Quizá el tiempo de la revelación estaba más cerca de lo que nunca imaginaron. ¿Cómo se movería Dios entre su pueblo en la inminente adversidad?
El misterio divino se cimentaba más firme, pues había un propósito más allá de lo visible, en el entramado de la historia que estaba por desarrollarse. Los días siguieron su curso en la ciudad de Roma, donde las alertas de los corazones se intensificaban ante la sombra de la persecución. Timoteo, como un mensajero de esperanza, corría de casa en casa, llevando consigo el mensaje salvador que había ardido en el corazón de Pablo. El justo por la fe vivirá, proclamaba con fuerza, recordando las palabras que habían vibrado en su interior. Las congregaciones, unidas en la adversidad, se reunían en lugares seguros e iluminados por la luz titilante de las lámparas. Allí, las voces de los creyentes se elevaban en alabanzas, aun cuando sus espíritus eran asediados por el temor. El eco de oraciones resonaba por las calles mientras se compartían los profundos secretos de la letra de la carta que Pablo había escrito. ¿Qué diremos, pues, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas palabras llenaban los corazones de los fieles, fortaleciendo su fe ante el inminente peligro. La sonrisa de Aquila y su esposa Priscila daba testimonio del poder del Evangelio, se habían convertido en líderes de la comunidad, alentando a otros a permanecer firmes y a mirar hacia la cruz, recordando que su salvación había costado un gran precio. Mientras tanto, un consejo del emperador se reunía bajo un techo oscuro, discutiendo la creciente amenaza que representaban los seguidores de Cristo. Hemos de silenciar ese escándalo, decía el consejero más cercano, con una voz grave, como un trueno. Pero, ¿cómo derrotar un poder que se alza incluso en las celdas? Todos se miraron, inquietos. En la celda, Pablo continuaba suplicando en oración. La luz que emanaba de su corazón resonaba con el propósito divino, cada lágrima que caía de su rostro era una semilla de fe. Sin embargo, sintió un fuerte tirón en su espíritu. Era el conocimiento de que pronto se vendría un movimiento. Aun si me entregan a la muerte, la vida que tengo en Cristo es eterna, murmuró, su fe dándole alas para volar más allá de sus cadenas. De repente, una luz brillante llenó su celda, y la habitación oscurecida fue iluminada por una visión celestial. El ángel del Señor se presentó ante él, resonando con la voz de la soberanía divina. Pablo, no temas, porque tengo un plan que se desplegará entre tu pueblo. En medio de la oposición, habrá una explosión de mi gloria. Muchos verán y creerán, las cadenas no pueden detener mi propósito, declaró el ángel, su presencia gloriosa llenando el aire. Mientras la visión se desvanecía, Pablo supo que las palabras que había escrito eran más que simples cartas. Eran un llamado al arrepentimiento y a la reflexión, una hoja de ruta hacia la vida eterna. En su memoria, recordó las profundidades de la gracia de Dios, que había alcanzado no solo a los judíos, sino a los gentiles, creando un nuevo pueblo para él. Afuera, en las calles de Roma, la fe de los creyentes empezaba a inspirar valentía. Una mujer, llamada Claudia, se atrevió a hablar ante una multitud. El camino del Señor es perfecto, su palabra es verdad. No nos dejaremos llevar por el miedo ni la confusión. La muerte no tiene dominio sobre nosotros, exclamó con pasión, haciendo eco de los conceptos que Pablo había compartido en su carta. Los murmullos en la ciudad se transformaban en cánticos de alabanza, mientras la comunidad aclamaba un propósito mayor que el temor. Sin embargo, el enemigo acechaba, el decreto del emperador estaba a punto de ser promulgado. Pablo, ahora más firme que nunca, escribió con fervor, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Palabras que calarían hondo en los corazones de quienes se atrevían a creer. El tiempo se acercaba, y el aire se llenaba de expectación. ¿Qué manifestaciones de gloria emergerían en medio de la inminente adversidad? ¿Qué milagros revelaría el camino de Dios a través de la prueba? La historia estaba en movimiento, y cada alma se convertía en una parte vital de un plan que desbordaba fronteras y desafiaba a las potencias del mundo.
El misterio de lo que estaba por venir resonaba en la atmósfera, un eco de la soberanía divina que prometía un impacto transformador. Había resonado la pregunta, ¿quién puede detener la voluntad del Dios Altísimo? El tumulto de la ciudad continuaba, vibrando con cada susurro de fe. En los rincones más oscuros de Roma, los seguidores del camino de la verdad buscaban refugio en la esperanza que brotaba de las Escrituras. Como un río que fluye, la carta de Pablo se esparcía, inyectando vida en los corazones acobardados por las amenazas de un imperio que desconocía el poder transformador del Altísimo. Timoteo, con la determinación forjada en la vida que había compartido con Pablo, salió de la reunión nocturna de creyentes. En su pecho ardía la pasión divina. Sabía que su maestro estaba en prisión, pero su mensaje era más libre que nunca. Por medio de él, hemos recibido gracia y apostolado, para la obediencia a la fe entre todas las naciones, compartió con fervor con un grupo reunido en la penumbra. Mientras tanto, en las salas del Palacio Imperial, el consejo del emperador decidió actuar. Hombres de confianza, vestidas con túnicas doradas, se reunían alrededor de una mesa labrada en mármol, mientras trazaban planes para aplastar el movimiento de los seguidores de Cristo. Que se eduque al pueblo en la grandeza del imperio. Un pueblo que conoce su poder no se alzará, resonó la voz del más anciano entre ellos. Sin embargo, en el aire pesaba el eco de las oraciones fervientes que ascendían a los cielos. En cada hogar, cada rincón oscuro, los fieles elevaban súplicas a Dios, clamando por protección y fortaleza. Sus rostros iluminados por la luz de las lámparas reflejaban esa luz celestial que Pablo había descrito. Nosotros, que somos testigos, anhelamos ver su gloria manifestada. La noche avanzaba y las sombras se alargaban, mientras en la celda de Pablo, la paz de Dios llenaba su corazón a pesar de las cadenas que lo ataban. La visión del ángel resonaba en su memoria, el propósito del Señor se estaba cumpliendo incluso allí. Su pluma, empapada en el fervor del espíritu, danzaba sobre el papiro liberando palabras que desafiaban las tinieblas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escribió con pasión. Sabía que estas instrucciones serían balas de luz en medio de la noche oscura. En las calles, Claudia y otros valientes formaban un círculo de fe. La comunidad se fortalecía en cada testimonio compartido de cómo, a pesar de los peligros, la fe en Cristo alimentaba nuevas vidas. Él es la luz del mundo, quien lo sigue no andará en tinieblas, proclamó una voz entre la multitud, agarrando un puñado de corazones que empezaban a arder con cierta pasión. Pero cuando la mañana llegó, una nube oscura se cernía sobre las calles de Roma. El decreto del emperador había sido sellado. Prohibido cualquier adoración que no sea al emperador, dictaba el mensaje que se propagaba como un fuego voraz. Los corazones temían, pero hubo murmullos de determinación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Resonó como un clamor de aliento en medio de la intranquilidad. Mientras esos eventos se desataban, el mismo Dios que había liberado a sus hijos de Egipto movía su mano en lo escondido. Los planes del hombre, aunque astutos, no podían alterar el propósito divino que se tejía en la historia de Roma. Pablo, al recibir noticias de la vida vibrante de la comunidad, sonrió, pues sabía que el mensaje de la salvación se estaba arraigando en corazones inquebrantables. Y así, en la sala del consejo, se levantó una voz que resonaría en toda la eternidad: lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo usará para el bien. En cada rincón oscuro, la luz brillaba, y el pueblo de Dios se preparaba para un tiempo glorioso. La historia aún no había terminado, y en el horizonte, un nuevo capítulo se acercaba, donde las murallas quebrantarían ante el grito de victoria. La pregunta perduraba en el aire: ¿qué milagros desatará Dios en medio de la adversidad? La historia de la redención seguía su curso, con cada alma siendo narradora de su propia experiencia de fe. La gloria del Señor se manifestaría sí o sí. El eco del decreto imperial resonaba en cada rincón de Roma,
creando un clima de desasosiego entre los creyentes. Sin embargo, en la profundidad de la noche, los susurros de esperanza se elevaban como un incienso fragante. Había un fervor en el pueblo que no podía ser aplastado por la opresión. Timoteo, cuya fe era un faro en la oscuridad, caminaba por las calles mientras el viento frío traía consigo rumores de desdicha. Pero su corazón, imbuido del espíritu de Pablo, era un campo fértil listo para recibir la semilla de la verdad. Amados, no temáis, exclamó a un pequeño grupo que se había reunido en un patio cubierto. La Escritura nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Si el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es nuestro refugio, ¿quién podrá desarraigarnos de su amor? Las miradas se encontraron, y cada oración cargaba un peso de determinación. Entre la multitud, Claudia, fortalecida por el valor del mensaje de Pablo, tomó la palabra. El dolor puede venir, pero también la gloria de la resurrección. Su gracia es suficiente. Él ha triunfado sobre el impío. En las sombras, los guardias del emperador escuchaban, sus corazones endurecidos. Uno de ellos, un hombre llamado Marco, se sintió inquieto. Había sido testigo del poder de las palabras de Pablo. La transformación de aquellos que habían estado perdidos, ahora llenos de vida, había comenzado a desgastar su propia convicción. Su alma, atormentada por los ecos de las verdades que no podía desmentir, suspiraba por redención. La mañana siguiente, una nueva resolución emanaba del corazón de las comunidades cristianas. El rumor del decreto había unido a los fieles en oración, se sentía un palpable sentido de urgencia. Nos encontramos en guerra, pero esta batalla no es nuestra, sino del Señor, repetían entre ellos, convincentes en su fe. Mientras tanto, en la celda de Pablo, la oscuridad estaba presente, pero su espíritu danzaba libre. Esa luz que me guiaba aún brilla, escribió con fervor en su papiro. Sé que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. La evocación de la gloria de Dios invadía cada palabra, infundiéndole vida y poder. La comunidad, cada vez más fortalecida, celebraba un banquete de Pentecostés donde el compartir y la alabanza eran el pan del alma. Entre risas y lágrimas, los corazones ardían en fe, y las alabanzas resonaban como el estruendo de un trueno. Él ha prometido que en nuestras debilidades su poder se perfecciona, proclamó Timoteo, recordando las enseñanzas de su maestro. Sin embargo, la mirada afilada del emperador acechaba por encima. Se había dado cuenta de que las palabras eran más fervientes que las espadas. Un nuevo consejo se convocó, dispuesto a tomar medidas más drásticas. Aún así, el pueblo de Dios se aferraba a su fe, como David, habían entendido que su fortaleza estaba en aquel que parte los cielos y desata el fuego del cielo. Las oraciones se entrelazaban formando un clamor angelical, y un ángel de Dios, en respuesta a la fe, apareció en el corazón de Claudia. Lo que el enemigo teme, es un despliegue de la gloria de Dios. No desistáis de vuestros esfuerzos, porque la lucha aún no ha terminado. Un despertar está por venir, y en medio de este asalto, la luz de la verdad brilla con mayor intensidad. Las dudas y miedos eran transformados en certeza y valentía. Mientras avanzaba la historia, el pueblo de Dios se armaba no con espadas, sino con las plumas del mensaje que habían recibido. No os conforméis a este siglo, recordaba Timoteo, iluminando la oscuridad con promesas de esperanza. Y en el cielo se anunció, como un susurro profundo, la mayor revelación de todas, había llegado el momento para la promesa de Dios. Algo extraordinario desencadenará la fe de aquellos que persisten en la verdad. La redención es un canto de victoria, y esta historia alcanzará el corazón del imperio. La gloria de Jehová se manifestará en las alturas. Las primeras luces del alba comenzaron a danzar sobre la ciudad de Roma, mientras las sombras de la noche se retiraban, dejando detrás un aire impregnado de expectación.
La comunidad cristiana, unida en ferviente oración, se preparaba para un nuevo día que prometía desafíos y oportunidades. La voz de Timoteo resonaba con fuerza en el corazón de cada uno, guiando sus pasos hacia la verdadera fortaleza en medio de la adversidad. En un tiempo como este, debemos aferrarnos a las palabras de nuestro Señor, proclamó con fervor. Nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37. Que nuestras vidas sean un testimonio de su gloria, y que, a través de nuestra fe, el mundo sepa que Él sigue obrando en medio de nosotros. Mientras el eco de sus palabras llenaba el aire, un grupo de creyentes se acercaba, sus rostros iluminados con una fe renovada. Entre ellos, Marco, el guardia que había escuchado en la oscuridad, encontró valor en la verdad que resonaba dentro de su ser. ¿Qué significa esto?, se preguntaba a sí mismo. ¿Por qué estas personas, ante el peligro, siguen alabando en lugar de ceder a la desesperación? Decidido, se acercó a la reunión, su corazón palpitando descontroladamente. Vosotros, los que proclamáis a Cristo, ¿cómo podéis manteneros firmes en esta tormenta? ¿Qué esperanza tenéis que os sostiene? Las miradas se volvieron hacia él, y Claudia, con su dulce voz llena de suavidad, respondió, nuestra esperanza no es de este mundo, hermano. Está en aquel que ha vencido a la muerte. Él es nuestro Salvador y, por su gracia, hemos encontrado vida verdadera. ¿Acaso no has sentido tú también el eco de su llamado en tu corazón? Las palabras de Claudia fueron como un bálsamo en su alma. Marco, tocado por la posibilidad de un propósito más grande, se sintió arrastrado a compartir su propia lucha, sus dudas y la búsqueda de algo más profundo. He estado oyendo voces en la noche, pero no estas palabras son las que he estado buscando. El grupo lo rodeó, abrazándolo con palabras de aliento. Nosotros también estuvimos perdidos. Pero Él nos encontró, afirmaron con fervor. Permite que la luz de Cristo inunde tu corazón, y verás cómo se disipan las sombras. En el corazón de Timoteo, la chispa del Espíritu Santo se encendió. Se ha presentado ante nosotros una oportunidad divina. Este es el momento de extender la red de la gloria de Dios, no solo en el corazón de Roma, sino en el mundo entero. Mientras la reunión continuaba, un silencio divino se apoderó de la atmósfera, como si los cielos mismos contaran un secreto. Apenas un susurro, pero suficiente para hacer temblar los cimientos de aquellos que creían. Algo está por suceder, murmuró uno de los creyentes, el temor y la anticipación entrelazados. Un movimiento del Señor se está gestando en medio del pueblo. En aquel instante, la luz que caía del cielo pareció brillar más intensamente, y un rayo de revelación atravesó la mente de Timoteo. La carta de Pablo ha de ser compartida en este tiempo. La verdad contenida en ella es el mismo fuego que avivará nuestros corazones y encenderá el de aquellos que se encuentran en tiniebla. El espíritu en la reunión comenzó a elevarse con un nuevo ardor. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17, resonó entre ellos. Desde la celda donde permanecía, Pablo sintió que el viento del Espíritu soplaba más fuerte. En su papiro, escribió con urgencia lo que llevó a su corazón, la gracia de nuestro Señor es suficiente, y su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Con una súbita inspiración, entendía que los ecos de su carta tendrían eco en la historia, desvelando el plan soberano de Dios para la humanidad. Pero en la oscuridad del Consejo Imperial, una conspiración se tramaba, y el enemigo de las almas orquestaba su ataque final. Pronto, pensó el emperador, ellos conocerán el verdadero poder de Roma. Así, la historia avanzaba, tejiendo un intrincado lienzo de fe y opresión. Con cada paso hacia adelante, la luz brillaba en la oscuridad, vaticinando una revelación que cambiaría el destino de muchos. Y en el cielo, la voz del Altísimo resonaba, ha llegado el momento de revelar la verdadera victoria en las circunstancias más oscuras.
La promesa se cumplirá, y las naciones verán mi gloria a través de aquellos que permanecen fieles. En el corazón de Roma, donde las calles estaban impregnadas de historia y poder, la comunidad cristiana se preparaba para un día que cambiaría el rumbo de su fe. Timoteo, con la carta de Pablo en sus manos, sintió el peso del mensaje que contenía y su profunda significancia. Las palabras de esperanza y redención estaban a punto de resonar, trayendo luz a la oscuridad. Hermanos, exclamó Timoteo, su voz vibrando con el fervor del Espíritu. Hoy compartiremos el mensaje de nuestro hermano Pablo. Su carta no es solo un escrito, es un pacto, un llamado divino a la salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Este es el tiempo de arrojar luz en las sombras. Es el momento de abrazar nuestra identidad en Cristo. Los rostros de los congregados estaban iluminados por el ferviente espíritu de anticipación. Con cada palabra, el aire se volvía más denso, cargado de la presencia del Altísimo. Marco, quien había encontrado su lugar entre ellos, sintió latir más fuerte su corazón, como si cada latido resonara con las verdades que Pablo había inspirado. ¿Qué significa realmente no me avergüenzo?, musitó Marco. Claudia, perceptiva a su pregunta, miró a sus compatriotas antes de responder. Significa que nuestra fe, aun en medio de persecución, revela la gloria de Dios. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, lleva consigo el eco de la verdad eterna. Mientras la conversación avanzaba, un susurro divino se deslizó entre ellos. El grupo se unió en oración, invocando el nombre del Señor y buscando su dirección. En el silencio, las palabras de la carta de Pablo comenzaron a fluir como un arroyo revitalizante, trayendo claridad en medio de la confusión. Hasta cuando dejarán que el miedo rija sus corazones, resonó en el espíritu de Timoteo, sintiendo el latido de la urgencia de Dios. Al otro lado de la ciudad, en el palacio del emperador, se gestaba la inquietud. Un grupo de consejeros murmuraba entre sí, sus palabras llenas de desconfianza y temor. Este nuevo sectarismo está ganando influencia, declaró uno de los líderes. Necesitamos actuar. La religión de estos hombres se está esparciendo como fuego en las estepas. Hemos de detenerlo. Un frío sudor recorrió la frente del emperador, sus pensamientos oscilaban entre la avaricia de poder y el terror a perderlo. Si este pueblo cree en un nuevo rey, entonces su lealtad se desvinculará de nosotros. Hay que apresarlos antes que se alcen en rebeldía. Su fe debe ser extinguida, ordenó, mientras se tejía la trama de una persecución devastadora. De regreso en la comunidad, el viento del espíritu soplaba con fuerza. Un llamado se había manifestado, un propósito eterno que redibujaba las fronteras del peligro y la esperanza. Claudia tomó del brazo a Marco, gesticulando con fervor. Veamos, hermano. ¿Qué nos dice Pablo acerca de la esperanza? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. En nuestra debilidad, su poder se hace perfecto. La reunión crecía en fervor. Timoteo asintió en respuesta a las palabras de Claudia, comprendiendo que en las crisis más oscuras, el plan soberano de Dios se estaba revelando. Mientras la multitud cantaba y alababa a Dios, olas de luz parecían danzar sobre ellos, un testimonio palpable de su presencia. Ha llegado el momento de la revelación, pensó Timoteo con un corazón ansioso. No solo es una carta, es la manifestación del poder de Dios que transforma vidas. Y algo aún mayor está por venir. La gloria del Altísimo se va a mostrar en el lugar donde menos se espera, en el corazón de aquellos que creen. Así, en el umbral de un nuevo amanecer, con el eco de la carta de Pablo resonando entre ellos, el pueblo de Dios se preparaba para la mayor prueba de su fe. La victoria sobre la desesperanza estaba en el horizonte, y la tristeza de la noche pronto se transformaría en júbilo. Por tanto, el cielo se llenaba con un sentimiento de anticipación, revelando que el plan soberano de Dios estaba
más próximo de lo que se imaginaban. ¿Se atreverían a confiar que, incluso en la oscuridad, el Señor provenía su luz? El día avanzaba en Roma y la atmósfera estaba impregnada de fervor y expectación. En medio de la comunidad cristiana, los corazones palpitaban al unísono, conscientes de que un cambio trascendental se acercaba. Timoteo, habiendo compartido el mensaje de esperanza, se sintió arraigado por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, en su interior ardeaba una espesura de inquietud. Un reto venidero se perfilaba, oscuro y amenazante. ¿Cómo enfrentaremos lo que se avecina?, preguntó Marco, su voz una mezcla de miedo y valor. Las palabras de Pablo son nuestra fortaleza, pero ¿acaso sirven en tiempos de persecución? Claudia, sintiendo la urgencia en la pregunta, levantó su rostro hacia el cielo, donde las nubes enviaban sombras sobre la tierra. Hermano, recuerda lo que dijo Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. No estamos solos. Su amor nos rodea, su promesa es nuestra armadura. A medida que la reunión prosiguió, un poder palpable comenzó a ascender entre ellos. Las oraciones se entrelazaban, formando un clamor que subía hasta el trono de gracia. Timoteo miraba a su alrededor y vio rostros familiarmente marcados por la lucha, pero también resplandecientes por la fe inquebrantable. Sin embargo, el emperador y sus hombres trazaban planes siniestros en su palacio. La preocupación de perder el control los había llevado a un estado de paranoia. He ordenado el arresto de los líderes, afirmó el emperador, su voz llena de animosidad. Estamos en guerra, y su fe es el enemigo al que debemos someter. La malicia en sus ojos denotaba un temible propósito que se avisoraba. Mientras tanto, la comunidad continuó su clamor, elevando alabanzas a Dios, y el sonido de sus voces resonaba como un eco celestial. Timoteo, sintiendo un impulso de confianza, se dirigió a sus hermanos. Recordemos, nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Romanos 8:39. No importa la prueba que enfrentemos, su amor es nuestro refugio. Las palabras de aliento llenaron los corazones, y la atmósfera, antes tensa, se tornó en una unida determinación por perseverar. Nuestro Dios es un Dios de milagros, exclamó Claudia. Y en medio de nuestra debilidad, su fortaleza aparecerá. Debemos estar preparados, es tiempo de actuar como una sola familia en Cristo. El tiempo se acortaba y un mensajero llegó con un aire de urgencia. Timoteo, hay rumores de que los guardias se dirigen hacia aquí, advirtió, su rostro pálido. La advertencia hizo eco de una realidad alarmante. La comunidad contuvo la respiración, temiendo por su libertad y sus vidas. Pero dentro de ellos, el fuego del Espíritu no se extinguía. Este es el momento de decidir, dijo Timoteo, ahora con una voz retumbante. No nos rendiremos. La carta que hemos recibido nos ha mostrado la verdad que redime. Vamos a ser portadores de ese poder transformador, incluso si la oscuridad nos busca. El grupo, uniendo fuerzas y corazones, se arrodilló, pidiendo a Dios que los fortalezca. Señor, danos valentía, danos fe, clamaron juntos. Con el sonido de pasos que se acercaban, la comunidad se preparó para el inevitable choque. La ambición del emperador se iba encontrando con la tenacidad de aquellos a quienes Dios había llamado, y en el aire estaba la sensación de que el destino estaba a punto de cambiar. Así, en ese momento cargado de tensión, el cielo tomó nota. La esperanza brillaba intensamente en la congregación, y una certeza se estaba formando: el plan soberano de Dios estaba por desatarse, revelando la verdadera batalla entre la luz y la oscuridad. ¿Acaso no es en nuestros momentos más oscuros donde el poder de Dios se manifiesta con más fuerza?, pensó Timoteo, recordando que su fe estaba a punto de ser probada. Y así, mientras la tempestad se cernía sobre ellos, la fe seguía firme. ¿Cómo se manifestaría el poder divino en un momento así? ¿Qué milagros vendrían? La comunidad estaba a la espera,
abriendo sus corazones al plan eterno que solo el Altísimo podría revelar. Los pasos resonaban como ecos de advertencia, y la atmósfera se tornó tensa en la comunidad de creyentes. Desde el fondo de sus corazones, una mezcla de miedo y fe emergía. La Iglesia en Roma, forjada en la verdad del Evangelio, se mantenía unida, aún frente a la inminente persecución que se avecinaba. Los murmullos del foro y el clamor del pueblo resonaban en la distancia, recordando la lucha que se estaba desarrollando no solo en las calles, sino en el plano espiritual. Debemos prepararnos para el desafío, dijo Timoteo con voz firme, mientras rodeaba a sus hermanos con una mirada impregnada de determinación. Recuerden las palabras de nuestro apóstol Pablo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestro amor por Cristo y su amor por nosotros nos dan la victoria incluso en las circunstancias más adversas. Romanos 8:37. Mientras sus palabras calaban en el espíritu de la congregación, un joven, conocido como Silas, se puso de pie. Los ídolos de Roma caen, y nosotros estamos llamados a levantarnos en fe. La oscuridad no prevalecerá. La luz del Evangelio se propagará como nunca antes. Esto es un momento de gran avance para el reino. Con la determinación creciendo entre ellos, se arrodillaron, dispuestos a interceder por aquellos que serían perseguidos, por los que estarían en las prisiones, y por aquellos que aún no conocían la salvación. El aire, cargado de oraciones fervientes, se elevó hasta el trono de gracia, y en ese instante, el cielo respondió. Un nuevo fervor comenzó a llenar el corazón de cada uno, como si fueran tocados por una llama de esperanza renovada. En el palacio del emperador, las decisiones se estaban tomando rápidamente. Debemos actuar antes de que esta secta gane más poder, ordenó el emperador con voz autoritaria, señalando a sus consejeros. Pero justo cuando parecían decididos a cumplir su ominoso plan, uno de los soldados, Marco, sintió que su lealtad se desviaba. Había visto demasiadas cosas en el camino de esos hombres que se llamaban cristianos, su compasión y amor desbordantes habían penetrado su corazón endurecido. Mientras otros discutían sobre estrategias de captura, Marco se atrevió a hablar. Majestad, he sido testigo de la fe de estos hombres. Hay un poder en sus palabras que no podemos comprender. Intimidarlos podría provocar un levantamiento del pueblo. Quizás deberíamos considerar otra aproximación para ganar a aquellos que aún no conocen su mensaje. El emperador frunció el ceño al escuchar la intervención. Sin embargo, una chispa de duda se encendió dentro de él. ¿Y si este mensaje realmente tiene el poder de transformar? ¿Cómo puedo asegurarme de que no me despoje de mi dominio? En su mente, la batalla entre el miedo y la razón comenzaba a desdibujar la línea de su decisión. De vuelta en la comunidad, el clima de anticipación era palpable. El mensaje de Pablo no solo los había unificado, sino que también les había dado la fuerza que solo podía venir del cielo. Con la certeza de que se avecinaban momentos decisivos, Timoteo levantó su voz nuevamente. Salgamos, amados, a compartir el mensaje de Cristo. No habrá cadenas que puedan atar nuestro llamado. Esta es nuestra hora de brillar en la oscuridad. Sin embargo, mientras ellos se preparaban para su misión, en lo profundo de su ser sabían que se avecinaba una tempestad que podría sacudir los cimientos de su fe. La persecución no sería simplemente una prueba, sino un medio por el cual la gloria de Dios sería revelada. En el palacio, el emperador tomó una decisión inesperada. Vamos a atar a sus líderes, pero no de manera pública. Los mantendremos en la oscuridad, por lo que no habrá mártires, solo terror. Así, su luz se apagará. Así se trazaban los planes del hombre, pero en el cielo resonaba un eco eterno. Los que son míos no serán destruidos. Mi gloria se verá manifestada aún en el sufrimiento, decía el Señor en su corazón. Delante del trono, en la celda de Pablo, el apóstol, quien había sido funcionalmente desaparecido del mundo, comenzó a contener la revelación.
La verdad que había escrito con desesperada esperanza pronto se convertiría en proclamación. La creación aguarda con ansia la revelación de los hijos de Dios, Romanos 8:19, añoraba, recordando las palabras que había escrito. Frente a los inminentes eventos, la luz nunca había estado más clara, el plan soberano de Dios se estaba desenmarañando en cada rincón de Roma. ¿Podría la comunidad mantenerse firme a pesar de la adversidad? La respuesta resonaba en sus corazones, sí, y será en este lugar donde verán la gloria de Dios. Las cadenas no sobrevivirán a la fe.